Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión he subido este video para compartirles este problema de circuitos eléctricos que me pareció bastante interesante y espero que les sirva a ustedes en algo en sus estudios. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. El problema nos dice que tenemos un circuito paralelo de dos ramas, y que en una de esas ramas tenemos una impedancia compleja Z1 que tiene una impedancia de 4 más J3, está en forma rectangular, y en otra tiene un resistor, un simple resistor. Debemos de calcular el valor de la resistencia de dicho resistor para que el factor de potencia total en el circuito sea de 0.9 con retraso. Bien, el primer paso que vamos a hacer es determinar cuál es el ángulo que deseamos en nuestro circuito. El ángulo es igual al arcoseno del factor de potencia. Entonces en nuestro problema será el arcoseno de 0.9. Es muy importante que su calculadora esté primero en grados y no en radianes. Entonces son 25.84. Vamos a tomar solo 2. Entonces nuestro ángulo es de 25.84 grados. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a determinar, aquí vamos a poner un paréntesis, vamos a determinar el ángulo de la impedancia conocida, que bueno, aquí como sabemos sería esta. Para transformar un número rectangular a polar, su magnitud va a ser igual al cuadrado de los dos elementos, tanto el imaginario como el real, y su ángulo va a ser igual al arcotangente de una división. En el numerador vamos a tener la parte reactiva y en el denominador la parte real. Entonces, para reducir esto, tenemos aquí 16, aquí 9, aquí sería 0.75, se puede reducir aún más, 0.75, y 19 más 9, 16 más 9 es 25. Entonces nuestra impedancia va a ser igual a 5 con una magnitud de con un ángulo de 36.86. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el valor de la impedancia 1. Si se fijan, el ángulo que tiene esta impedancia es mucho mayor que el deseado. Es de 36 y el deseado es de 25.84. Entonces tenemos que determinar cuál es la diferencia entre el ángulo deseado y el ángulo de una de las impedancias. Es el siguiente paso. Diferencia va a ser igual a
el de la impedancia Z1 menos el deseado. Entonces tenemos 36.86 menos el ángulo, que son 25.85. Entonces es 11.01. grados. Esa es la diferencia que hay entre el ángulo que deseamos, el ángulo que tiene la impedancia compleja por sí sola y el deseado. Ahora sí vamos a determinar la Z2. Entonces, como sabemos, cuando tenemos dos impedancias en paralelo, podemos usar esta fórmula. La multiplicación de ambas entre la suma de ambas. En nuestro problema, esta ecuación se representaría de esta forma. Tenemos entonces Z1, que vamos a representarla aquí de forma polar, que sería los 5 ohms por un ángulo de 36.86. Y bueno, la Z2 sabemos que va a ser una resistencia. Vamos llamándole a esa resistencia R2. Debido a que es una resistencia que no es un elemento reactivo, entonces el ángulo que va a llevar la resistencia es cero. ¿Sí? Entonces a continuación tenemos la suma de las dos impedancias, que como sabemos esto lo vamos a representar de forma rectangular debido a que es más sencillo sumar números rectangulares y es más sencillo multiplicar números polares. Entonces esta es la Z2 más una resistencia, la R2. Entonces esta sería nuestra ecuación. Vamos a analizar el ángulo en el denominador y el numerador. ¿Sí? En el numerador, es decir, esta parte, tenemos entonces que el ángulo total del denominador va a ser exactamente igual. Vamos a llamarle aquí ángulo denominador, o mejor vamos a ponerle D. Va a ser igual que el ángulo de nuestra Z1, debido a que una resistencia no tiene ángulo, es cero. Por tanto, ese ángulo va a ser igual a 36.86. ¿Sí? Vamos analizando ahora el ángulo del numerador. Bueno, el ángulo este fue el numerador. Entonces el denominador, el ángulo del denominador, debido a que está en forma rectangular, es un arcotangente, que como ya habíamos dicho, es la parte reactiva, que va a ser 3, entre la parte real o la parte no reactiva, que sería así, exactamente así. Ahora bien, el ángulo deseado o total
tenía que ser 25.84. Y recordemos, además, que cuando se tratan de magnitudes o impedancias polares, los ángulos se pueden, en el caso de multiplicar se suman y en el caso de dividir se restan. Entonces, cuando nosotros efectuemos esta ecuación, el resultado del ángulo debe de ser 25.84. Entonces significa que el 36.86 se debe de restar por los 11.01 que habíamos calculado. Entonces tenemos que el ángulo del denominador tiene que ser 11.01. Bien, entonces aquí ya tenemos una ecuación que involucra tanto el ángulo de la impedancia como la resistencia R2. Entonces por último vamos a despejar para determinar R2. Vamos tomando esto. A continuación aplicamos tangente en ambos lados. Entonces la tangente del arcotangente, esto se cancela y nos queda de esta forma la ecuación. Entonces ahora simplemente esto lo pasamos para arriba y esta tangente la pasamos hacia abajo. Entonces nos quedaría que 3 entre la tangente de 11.1 va a ser igual a 4 menos R2. Y bueno, para que nos quede el R2 de un lado, vamos a invertir la ecuación. Dado que es una igualdad, no importa de qué lado esté. Y ahora simplemente restamos de un lado y restamos del otro lado el 4 para que nos quede ya nuestra igualdad. Ahí está. Entonces R2 va a ser igual a 3 entre la tangente de 11.01 grados menos 4. Y esto nos da como resultado, caray, 11.41. Vamos quedándonos con dos decimales. Entonces 11.41 ohms. Bien, ya hemos terminado nuestro problema. La siguiente parte ya es opcional. Esto ya depende si tú quieres comprobar el problema. De igual forma lo vamos a hacer. Si no, pues puedes saltarte esta parte, no es necesaria, ya se ha completado el ejercicio. Bien, ahora volviendo, ahora sí para simularlo, volviendo con esta impedancia rectangular. Ya tenemos entonces la R1. Ya sabemos lo que vale R1, es una resistencia ideal, pura, no tiene ningún elemento reactivo. 11.41 ohms. Cambio, Z1 es una impedancia compleja. Pero aquí que nos dice que Z1 en realidad está compuesto de
una R1 que tiene el mismo valor de 4 ohms en serie con una inductancia, y que esta inductancia vamos a llamarle L1. Vamos a calcular entonces L1. La impedancia inductiva es igual a omega por el valor de autoinductancia, que esto es igual a 2 por pi por la frecuencia por el valor de autoinductancia. ¿Sí? Entonces solo basta despejarlo, y al despejarlo tenemos que la inductancia va a ser igual a la impedancia reactiva entre 2 por pi por la frecuencia. Para nuestra simulación, dado que ya tenemos el valor de la impedancia, que sería 3, vamos a tomar la frecuencia como 60 Hz. Como un ejemplo, tú le puedes poner realmente el valor que tú quieras. Entonces esto nos da como valor 7.95 milihenries. Sí, entonces tenemos una resistencia en serie con una inductancia de 7.95 milihenries. Están en paralelo con una resistencia de 11.41. Ahora vamos a ver la simulación. Según la simulación, aquí ya la tenemos hecha. Podemos aquí aumentarle la decimal. 11.41 ohms. Y bueno, aquí vamos a simular. Aquí ya había simulado. Y vean, aquí está muy cercano a 0.9. Si no tomo una decimal, de hecho se acerca más. Aquí no importa tanto cuál es el voltaje RMS. ¿Por qué? Porque lo que nos importa realmente es el factor de potencia. Es lo que nos interesa, y el factor de potencia es totalmente independiente al voltaje RMS. Más bien tiene que ver con las impedancias que hay aquí, y con la frecuencia también tiene mucho que ver. Sí, porque si nosotros movemos aquí la frecuencia, entonces esta inductancia tendría una impedancia muy distinta. Ustedes lo pueden calcular para cualquier frecuencia utilizando esta simple fórmula. Si ustedes simplemente reemplazan en la F la frecuencia que desean, no sé, si quieren 100, si fuesen 100, entonces tendríamos una inductancia de 4.7 milihenries, y debe de salir exactamente el mismo factor de potencia, 100 y 4.7 milihenries. Ahí está, 0.9, es un aproximado.
Y amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado el video. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like al video si te gustó, si te sirvió de algo. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pues escríbemelo en los comentarios. Bueno, en fin, nos vemos hasta la próxima.